Hola, 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 mi gente guapísima y súper conectada de YouTube. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, listos y preparadísimos porque hoy tenemos un vídeo que, déjenme decirles, está que arde. Si son fanáticos de la farándula turca, y especialmente de esa parejita que nos robó el corazón, Hande Erçel y Kerem Bürsin, agárrense porque hoy vamos a desentrañar un chismecito jugosísimo que tiene a todos en shock. Sí, como lo escucharon, parece que Hande explotó. Y lo que dijo, bueno, prepárense porque la reacción de Kerem te va a impactar. Antes de que entremos de lleno en este drama turco digno de telenovela, quiero darles la bienvenida a nuestro canal, su fuente número 1 de noticias, chismes, exclusivas y todo lo que se cuece en el mundo del espectáculo. Si eres nuevo por aquí o si eres de los que nos ve siempre pero se le olvida suscribirse, te invito a que le des clic al botón rojo de suscribirse y actives la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo. Recuerda que subimos contenido nuevecito todos los días, así que siempre tendrás algo para ver y entretenerte. Únete a nuestra comunidad y déjate llevar por el chisme. Ahora sí, vamos al grano. Como les adelanté, hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja que para muchos era la definición de couple goals. Su química en la pantalla en la serie Senkalkapm era innegable y rápidamente se trasladó a la vida real, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y seguidas a nivel mundial. Los vimos enamorados, viajando, compartiendo momentos especiales y alimentando la esperanza de muchos de que su amor duraría para siempre. Pero como suele suceder en Hollywood, las cosas no siempre son lo que parecen. Después de un tiempo de relación aparentemente idílica, la noticia de su separación cayó como un balde de agua fría. Hubo rumores, especulaciones, teorías conspirativas de todo tipo, pero ninguno de los dos protagonistas habló abiertamente sobre las razones de su ruptura. Simplemente dejaron de aparecer juntos, borraron fotos en redes sociales y, poco a poco, la llama del Anker se fue apagando. Fue como ver el final abrupto de una telenovela que nos había mantenido al borde del asiento, con la diferencia de que esta vez, los personajes eran reales y sus corazones, presumiblemente, también estaban rotos. Y aquí es donde la historia se pone interesante porque hasta ahora, todo había sido silencio y discreción. Pero atención, ¿te parece que Hande Erçel finalmente ha roto su silencio? Hace poco, durante una entrevista en un evento de moda en París, a la que asistió como embajadora de una reconocida marca, una periodista le hizo una pregunta sobre su relación con Kerem. Al principio, Hande intentó evadir la pregunta con una sonrisa y un comentario ambiguo, algo así como «estoy enfocada en mi carrera y en mis proyectos futuros», la clásica evasiva de las celebridades. Pero la periodista, al parecer una verdadera sabuesa del chisme, insistió, y fue entonces cuando, según testigos presenciales, algo en Hande cambió. Su sonrisa se desvaneció, su mirada se endureció y explotó. ¿Qué dijo exactamente? Bueno, aquí viene la parte jugosa. Según varias fuentes, incluyendo un tuit de una periodista turca que cubría el evento y que se ha vuelto viral, Hande, visiblemente molesta, respondió algo así como: «Ya he dicho todo lo que tenía que decir sobre ese tema. Es parte de mi pasado y prefiero no hablar más de ello». Hasta aquí, nada demasiado escandaloso, ¿verdad? Es la típica respuesta de una celebridad que intenta proteger su privacidad. Pero lo que vino después es lo que realmente ha causado revuelo. Hande, con un tono que algunos describen como cortante y otros como dolido, añadió: «Algunas personas no valoraron lo que tenían y ahora es demasiado tarde». Bomba. Bomba atómica, diría yo. ¿A quién se refería Hande con esa frase? La respuesta parece obvia: a Kerem Bürsin. Y es que a pesar de que ninguno de los dos ha confirmado oficialmente los motivos de su ruptura, muchos fans creen que Kerem pudo haber cometido un error garrafal que llevó a Hande a tomar la decisión de terminar la relación. Hay quienes dicen que Kerem era demasiado centrado en su carrera, y que no dedicaba suficiente tiempo a Hande, dejándola sintiéndose sola e ignorada en medio de su apretada agenda. Otros rumorean que hubo un desliz por parte de Kerem, que alguna tentación cruzó su camino y sucumbió ante ella, aunque esto nunca se ha comprobado y sigue siendo material de pura especulación. Lo cierto es que las palabras de Hande, «algunas personas no valoraron lo que tenían», suenan a una acusación directa hacia su expareja, a un reproche por no haber sabido apreciar lo que tenían juntos. Pero la cosa no termina ahí. Porque, como les prometí en el título del vídeo, la reacción de Kerem ante estas declaraciones de Hande te va a impactar.
Resulta que al poco tiempo de que la entrevista de Hande se hiciera viral, Kerem fue abordado por un paparazzi en Estambul a la salida de un gimnasio. El paparazzi obviamente no perdió la oportunidad y le preguntó directamente sobre las palabras de su exnovia. Kerem, conocido por su actitud relajada, su sonrisa contagiosa y su buen humor característico, se mostró visiblemente afectado. Según los testigos, incluyendo las imágenes captadas por las cámaras, su rostro se ensombreció, la sonrisa desapareció y tardó unos angustiosos segundos en responder, como si estuviera buscando las palabras adecuadas para no meterse en más problemas. Finalmente Kerem, con la voz algo temblorosa, y según algunos expertos en lectura de labios, dijo: Hande es una mujer maravillosa y le deseo lo mejor en todo lo que haga. Hasta aquí una respuesta diplomática, educada y políticamente correcta, ¿verdad? Es lo que se espera de una figura pública en una situación como esta. Pero lo que vino después es lo que ha dejado a todos boquiabiertos, con la mandíbula hasta el suelo. Kerem añadió con un tono de voz mucho más bajo, casi inaudible, y con la mirada fija en el suelo: si cometí un error, lo lamento profundamente. ¡Guau! Doble guau. ¿Escucharon eso? Si cometí un error, lo lamento profundamente. ¿Está Kerem admitiendo implícitamente que se equivocó, que metió la pata hasta el fondo y que fue él quien causó la ruptura con Hande? ¿Está reconociendo públicamente que no supo valorar a la mujer que tenía a su lado? Las redes sociales han explotado con comentarios y reacciones de todo tipo. Esto es más grande que el Super Bowl, mi gente. Hay quienes aplauden la valentía de Hande por hablar abiertamente de sus sentimientos, por no quedarse callada y expresar su dolor y su frustración. La ven como una mujer fuerte e independiente que no tiene miedo de decir la verdad, aunque duela. Otros, sin embargo, critican su falta de tacto, argumentando que debería haber mantenido su vida privada al margen y no airear sus trapos sucios en público. Dicen que su comentario fue innecesario y que solo sirvió para alimentar el drama y lastimar a Kerem. También hay quienes defienden a Kerem, argumentando que todos cometemos errores, que nadie es perfecto y que él ya ha demostrado su arrepentimiento con esa declaración sincera y humilde. Lo ven como un hombre arrepentido que está dispuesto a asumir la responsabilidad por sus acciones y que aún siente algo por Hande. Otros, más cínicos, creen que su arrepentimiento es puro teatro, una estrategia para limpiar su imagen pública y congraciarse con los fans. Lo cierto es que esta situación ha reavivado el debate sobre la relación entre Hande y Kerem y ha dejado a muchos fans con la esperanza, aunque sea remota, de una posible reconciliación. ¿Será posible que Hande perdone a Kerem y le dé una segunda oportunidad? ¿Será capaz de olvidar el pasado y darle una nueva oportunidad al amor? ¿O será que la herida es demasiado profunda, que la traición es imperdonable y que el romance Anker ha llegado a su fin definitivamente, convirtiéndose en una leyenda del pasado? Personalmente creo que es difícil saberlo. Las relaciones son complicadas, misteriosas y llenas de altibajos. Solo las personas involucradas conocen realmente lo que sucede detrás de las cámaras, los sacrificios que se hacen, las renuncias que se sufren y las decepciones que se experimentan. Lo que sí es evidente a mi parecer, es que tanto Hande como Kerem se tienen mucho cariño y respeto, a pesar de todo lo que ha pasado. Se nota en sus miradas, en sus gestos, en la forma en que hablan el uno del otro. Y quién sabe, tal vez en el futuro, cuando el tiempo haya curado las heridas y las aguas se hayan calmado, el destino los vuelva a unir. Tal vez la vida les depare una nueva oportunidad para volver a intentarlo. Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto, nosotros seguiremos aquí, analizando cada detalle, cada palabra, cada gesto de esta pareja que nos sigue robando el corazón, aunque ya no estén juntos. Seguiremos especulando, fantaseando y soñando con su posible reconciliación. Y es que, como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y en el caso de Hande y Kerem, esas cenizas todavía parecen estar muy calientes, listas para volver a encenderse con la chispa del amor. Y bien, mis queridos chismosos, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté trayéndoles esta información jugosísima y picante. Como siempre, me encanta leer sus comentarios y opiniones, así que no duden en dejarme sus pensamientos sobre este tema. ¿Creen que Hande y Kerem se reconciliarán? ¿Quién creen que tuvo la culpa de la ruptura? ¿Qué opinan de las declaraciones de Hande y la reacción de Kerem? Los leo en los comentarios. Quiero saberlo todo.
Recuerden que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like gigante, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ningún contenido. Y si quieren estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo, síganos en nuestras redes sociales. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. No se olviden de dejar su like y suscribirse. El chisme no espera.